Escuchen bien. Escuchen con la atención que le prestarían a un crujido en la oscuridad, a un aliento helado en la nuca. Porque hay sonidos que, una vez oídos, nunca abandonan la mente. Y el silbón, su silbido, es uno de ellos. Creemos que el silencio es la ausencia de sonido, una calma. Pero en ciertas noches, en ciertos lugares olvidados por Dios y los hombres, el silencio se convierte en un lienzo. Y sobre ese lienzo, el miedo pinta su obra maestra con un único y desgarrador pincel. Un silbido. Una melodía que asciende por la escala, nota a nota, y luego desciende, revelando su verdadera y aterradora cercanía. La leyenda dice que es el alma en pena de un hijo maldito, un parricida con un saco lleno de huesos y una sed insaciable. Pero las leyendas son solo sombras de la verdad. La verdad es un animal mucho más feo y hambriento. Y en las llanuras venezolanas, donde el cielo es vasto y las noches son eternas, esa verdad camina y silba. No crean que es solo un cuento para asustar a los niños. Aquellos que lo han escuchado saben que la distancia es un engaño. Si oyes el silbido lejos, está cerca. Si lo oyes cerca, ya es demasiado tarde. Permítanme guiarlos por los senderos polvorientos de una noche que nunca terminó. Permítanme contarles la historia de Pedro, un hombre que desafió la advertencia, que se rió de la leyenda, y de cómo su risa se convirtió en el grito silencioso de una víctima más. Pedro era un hombre de tierra, de sudor y de sol. Sus manos eran callosas por el trabajo en la ganadería, su piel curtida por el sol implacable de los llanos venezolanos. Era fuerte, orgulloso, y lo más importante, era un descreído. Para él, las historias de almas en pena y monstruos de la noche eran cuentos de viejas, leyendas para asustar a los niños y mantenerlos cerca de casa al anochecer. Tonterías. Solía reír con su voz grave mientras bebía aguardiente bajo la sombra de un samán centenario. Aquí lo único que asusta de verdad es la sequía y el patrón. Vivía con su esposa, Mariana, una mujer menuda y piadosa que sí creía. Creía en Dios, en los santos y, por desgracia de Pedro, también en las apariciones y los castigos divinos. Y el que más la aterraba era el silbón. «Pedro, no vayas solo por los caminos al anochecer», le suplicaba Mariana, sus ojos grandes y llenos de preocupación. «Si oyes el silbido, no lo busques, no lo sigas. Huye». Pero Pedro se reía. «Los únicos silbidos que oigo son los del viento y los de la iguana, mujer. Ve y reza tu rosario». Era un hombre de carne y hueso, no de espíritus, y eso, pensó, lo hacía invulnerable. La vida en la llanura era dura. El trabajo era extenuante, los días largos, pero las noches eran otra historia. Las estrellas parecían más grandes, más cercanas, y el silencio, a veces, era tan profundo que se podía oír el propio pulso. Y en ese silencio, decían, acechaba el silbón. La leyenda que se contaba de boca en boca, de abuelo a nieto, era espantosa. Hablaba de un joven mimado y cruel que un día, en un arrebato de ira y voracidad, exigió a su padre la asadura de un venado. El padre, para complacerlo, salió a cazar. Al no traer la presa a tiempo, el hijo, cegado por el hambre y la impaciencia, lo mató. Abrió a su propio padre y le extrajo las vísceras, creyendo que eran las que había pedido. Cuando la madre, horrorizada, vio el cuerpo de su esposo y el acto de su hijo, lanzó sobre él una maldición eterna. «Maldito seas, para siempre, hijo de mi corazón. Vagarás sin rumbo, cargando los huesos de tu padre, y tu sed nunca será saciada». El abuelo del muchacho, testigo de la atrocidad, lo persiguió a latigazos, quemándole las nalgas con ají picante, y soltó un perro hambriento para que lo persiguiera hasta el fin de los tiempos. Esa es la historia que se contaba. Pero para Pedro era solo eso, una historia, un cuento de fogata para llenar las largas noches. Una tarde, después de una jornada agotadora, Pedro y unos compañeros de trabajo se dirigían a la pulpería del pueblo. La luna ya comenzaba a asomarse, grande y lechosa. Fue entonces cuando uno de los hombres, un viejo vaquero llamado Jacinto, se detuvo en seco, pálido como la cal. «Silencio», susurró Jacinto, y sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Ahí viene». Pedro aguzó el oído.
No oyó nada más que el viento. ¿Qué cosa, viejo?, preguntó con una sonrisa burlona. ¿Tu silbón de cuentos? Cállate, muchacho insolente, siseó Jacinto, agarrándolo del brazo con una fuerza sorprendente. Si lo oyes agudo y lejos, está cerca. Si lo oyes grave y cerca, ya te alcanzó. Los otros hombres estaban petrificados, sus rostros pálidos bajo la luz lunar. El silbido volvió, esta vez más nítido, pero sonando distante, como si viniera del otro lado del río. Pedro, sintiendo un escalofrío que atribuyó al viento, soltó una carcajada. Pues yo lo oigo lejos, a ver si se atreve a venir por mí. Jacinto lo miró con una expresión de pura desesperación. Has sellado tu destino, muchacho. Has llamado al diablo por su nombre. Esa noche, Pedro bebió más de lo habitual en la pulpería. Los chistes sobre el silbón fluían con el aguardiente, pero nadie, excepto él, se reía de verdad. Sabía que los viejos le temían, pero él se sentía invencible. El desafío había sido lanzado. Los días se convirtieron en semanas. Pedro siguió con su vida, trabajando duro, riendo ruidoso. Pero algo había cambiado. La sonrisa de Jacinto, cargada de una extraña compasión, lo seguía a todas partes. Y Mariana, su esposa, rezaba con más fervor cada noche, susurrando el nombre del silbón como una letanía. Una noche, Pedro regresaba solo a casa, después de haber ayudado a un vecino con una res enferma. El camino era largo, el cielo estaba cubierto de nubes y la luna se escondía, dejando la llanura en una oscuridad casi total. Solo el sonido de sus propios pasos y el canto monótono de los grillos. Y entonces lo oyó. Un silbido. No era el viento, no era la iguana. Era una melodía, una secuencia de 7 notas que ascendía y descendía, clara y distinta, como si alguien estuviera tocando una flauta lejana. El miedo lo golpeó, frío y pegajoso. Se detuvo en seco. Los pelos de su nuca se erizaron. La leyenda de Jacinto: si lo oyes lejos, está cerca. Miró a su alrededor. Solo oscuridad. Los árboles, antes conocidos, ahora parecían figuras amenazantes. Quiso reírse, desestimarlo, pero la risa se le ahogó en la garganta. Su cuerpo, acostumbrado al trabajo pesado, se sentía ahora como plomo. El silbido se repitió. Ahora parecía venir de la izquierda, más lejos. Es la brisa, se dijo Pedro en voz alta, tratando de convencerse a sí mismo. Su voz sonaba extraña en la inmensidad de la noche. Es el eco. Comenzó a caminar de nuevo, más rápido. Intentó silbar una canción para ahogar el otro sonido, pero su boca estaba seca. El silbido volvió. Esta vez parecía venir de la derecha. Y sí, sonaba más lejos aún. Una gota de sudor frío le resbaló por la frente. La lógica le decía que, si el sonido se movía y parecía alejarse, la criatura se alejaba. Pero la voz de Jacinto, la advertencia de Mariana, resonaba en su cabeza. Si lo oyes lejos, está cerca. Aceleró el paso, casi corriendo. Quería llegar a casa. Quería la luz de su fogón, la voz de su esposa. El silbido. Ahora parecía venir de todas partes y de ninguna. Se escuchaba a lo lejos, pero envolvía la llanura, impregnaba el aire. Pedro sintió que su corazón iba a salírsele del pecho. De repente, un ruido, un golpe sordo detrás de un arbusto, como el de algo pesado que se arrastra. Pedro se giró, con los ojos bien abiertos, escudriñando la oscuridad. No había nada, solo el viento que seguía susurrando secretos. Entonces, un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. Un frío antinatural que no venía del viento. Era como si una mano helada le hubiera tocado el alma. El silbido volvió. Esta vez era débil, muy débil, como si estuviera muy, muy lejos. Y Pedro recordó las palabras de Jacinto. Si lo oyes grave y cerca, ya te alcanzó. Se quedó inmóvil, paralizado. El silbido que ahora apenas oía, ese hilo casi imperceptible, significaba que la criatura estaba justo allí, a su lado. No se atrevió a mirar. Su respiración se detuvo en su pecho. Podía sentir una presencia, un vacío helado a su lado, el olor a tierra mojada y a muerte vieja. Y entonces sintió algo, un peso, un leve, casi imperceptible roce en su espalda, como si un saco lleno de algo, áspero y ligero,
se hubiera apoyado contra él. Quiso gritar, pero su voz no salió. Quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Estaba en la trampa. El peso en su espalda se hizo más pronunciado. No era pesado como un cuerpo, sino más bien como un saco lleno de algo. Algo que se movía, se asentaba, como si los fragmentos de su contenido buscaran su lugar. Pedro no necesitaba mirar. Sabía lo que era. El saco de huesos del parricida. Un olor nauseabundo, a tierra de sepulcro y a podredumbre, invadió sus fosas nasales. Era un hedor tan potente que le quemaba la garganta. El silbido volvió. Esta vez era grave y sonaba muy cerca. Tan cerca que parecía salir de su propia cabeza. Una melodía que parecía hecha de lamentos antiguos y promesas de muerte. Pedro sintió como su cuerpo comenzaba a entumecerse. No podía moverse, no podía hablar. Solo podía sentir el peso y el frío. Un frío que calaba hasta los huesos, que no venía del aire, sino de la presencia misma que tenía pegada a su espalda. Trató de pensar en Mariana, en el calor de su hogar, en el amanecer, pero la oscuridad lo había devorado. Las historias de Jacinto, que antes le parecían tonterías, ahora eran una verdad ineludible. Era el precio de su soberbia, el castigo por haber desafiado al alma en pena. Un pensamiento, más aterrador que el mismo Silbón, cruzó por su mente. El Silbón se lleva a los borrachos empedernidos y a los hombres mujeriegos, a los que abandonan a sus familias o maltratan a sus esposas. Pedro no era un santo. Era un buen hombre, trabajador, sí, pero la pulpería lo veía seguido. Y las risas con otras mujeres, aunque inocentes, a veces llegaban a oídos de Mariana. ¿Estaba siendo juzgado? ¿Era él, Pedro, el objetivo perfecto para la maldición? De repente, la sensación de los huesos en su espalda desapareció. El peso se esfumó, el olor a podredumbre se disipó, y el silbido se volvió lejano de nuevo, agudo, como si se estuviera marchando. Un sollozo escapó de la garganta de Pedro. Había sobrevivido, la criatura se había ido. O eso creyó. Cuando finalmente sus músculos le respondieron, Pedro cayó de rodillas, temblando incontrolablemente. Miró a su alrededor, esperando ver un rastro, una sombra, cualquier cosa. Pero no había nada, solo la oscuridad, el viento y el recuerdo helado del peso en su espalda. Se puso de pie, con dificultad, y comenzó a correr hacia su casa. No se detuvo, ni siquiera cuando sus pulmones le quemaban y sus piernas amenazaban con fallarle. La imagen de Mariana, orando, era la única luz en su camino. Llegó a su humilde vivienda, con las manos temblorosas, y golpeó la puerta con desesperación. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí a estas horas? Soy yo, Mariana. Abre, por favor. La puerta se abrió, revelando el rostro asustado de Mariana a la luz de una vela. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver a su esposo. Estaba pálido, cubierto de sudor frío, y sus ojos reflejaban un terror que ella nunca había visto. Se lanzó a sus brazos, sollozando, temblando. «El Silbón», susurró Pedro, su voz apenas un hilo. «Lo oí, Mariana. Lo sentí». Ella lo abrazó con fuerza, llorando con él. «Gracias a Dios que estás vivo, mi Pedro. Gracias a Dios». Pero mientras lo abrazaba, sus manos se posaron en la espalda de su esposo, y su rostro, antes aliviado, se transformó en una máscara de horror. Pedro se apartó de ella, confuso. Se miró la espalda. Su camisa de trabajo, antes impoluta, estaba manchada. No era barro, no era sangre. Era una capa fina y verdosa, como moho, que se extendía desde sus hombros hasta su cintura. Y el olor, el mismo hedor a putrefacción que había sentido en la llanura. Mariana, con lágrimas en los ojos, le ayudó a quitarse la camisa. La piel de Pedro estaba cubierta con la misma mancha verdosa, y debajo de la piel pudo ver unas marcas extrañas, como si algo se hubiera impreso en su carne. Pequeñas protuberancias, duras al tacto. Son como pequeños huesos, susurró Mariana con la voz ahogada, como si se te hubieran pegado los huesos del saco. El horror de la noche regresó con una fuerza abrumadora. El Silbón no solo se había acercado,
Había dejado su marca. Los días que siguieron fueron un infierno. Pedro no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la oscuridad de la llanura y sentía el peso imaginario del saco en su espalda. El hedor a podredumbre no desaparecía de su piel, por mucho que se lavara con jabón de monte. Era un olor que solo él parecía percibir, pero que lo perseguía día y noche. La mancha verdosa se extendía lentamente. La piel de Pedro se volvió áspera, fría. Se sentía febril, pero no había fiebre. Era como si su cuerpo estuviera cambiando, pudriéndose en vida. Mariana, desesperada, buscó la ayuda de la curandera del pueblo, una anciana sabia que conocía los secretos de la tierra y del más allá. La curandera miró a Pedro con una expresión grave. Intentó todo: hierbas, rezos, sahumerios con incienso y ruda. Pero nada funcionaba. La mancha verdosa crecía y las protuberancias debajo de su piel se hacían más grandes, más definidas. Eran los huesos del padre del Silbón, imprimiéndose en la carne de Pedro. Una noche, Pedro se despertó con un dolor insoportable en los dientes. Corrió al pequeño espejo de su cuarto y se miró. Sus dientes frontales se estaban alargando, afilándose, no como los de un animal, sino como los de un depredador. Su boca se deformaba ligeramente, sus labios se tensaban. Los días se volvieron grises. Pedro dejó de ir al trabajo. Se encerró en la casa, avergonzado y aterrado de lo que se estaba convirtiendo. Su apetito cambió. La comida normal le producía náuseas. Sentía una sed extraña que no podía saciar con agua. Una sed de algo más profundo. Las noches eran lo peor. Escuchaba el silbido, pero ahora no venía de lejos. Parecía salir de su propio cuerpo, de su mente, como si la melodía del silbón se hubiera grabado en su alma. Mariana lo veía desaparecer día tras día en la sombra de lo que fue. Su amado Pedro se desvanecía y en su lugar crecía algo diferente, algo que no era humano. Una tarde, mientras Mariana intentaba darle de comer, Pedro la miró con unos ojos que ya no eran los suyos. Eran ojos vacíos, profundos, con un hambre que la aterrorizó. «Tengo sed, Mariana, pero no de agua». La transformación fue lenta, pero inexorable. La piel de Pedro se volvió áspera, sus articulaciones crujían, y una joroba extraña comenzó a formarse en su espalda, el contorno de un saco de huesos. Su voz se volvió ronca, gutural, y solo salía en susurros y gruñidos. Y el silbido era ahora su propia voz. Inconscientemente, Pedro comenzaba a emitir esas 7 notas lúgubres. Cuando lo hacía, sentía una extraña calma, una liberación de su sed. Mariana no pudo soportarlo. El hombre que amaba se había ido. En su lugar había una criatura, una sombra de lo que fue, consumida por una maldición ancestral. Lo vio marchitarse, pudrirse en vida. Lo vio morir, no de una enfermedad, sino de una transmutación horrible. La última vez que lo vio fue al anochecer. Pedro se levantó de su lecho, su cuerpo deformado, arrastrando los pies. Caminó hacia la puerta, sus ojos vacíos. «¿A dónde vas, Pedro? No me dejes». Él no respondió, solo se giró y la miró, y en sus ojos, por un instante, vio un destello de la antigua mirada de su esposo, un dolor inmenso, una despedida. Luego, un silbido, grave y muy, muy cerca. Y Pedro, o lo que quedaba de él, se alejó de su casa, arrastrando sus pies por el camino polvoriento. Nunca más volvió. Los llaneros cuentan que, en ciertas noches sin luna, cuando el viento susurra secretos entre los árboles y la oscuridad es más densa que la tinta, aún se puede oír el silbido, un silbido que asciende y desciende, que te engaña con la distancia. Y si te atreves a escucharlo de cerca, si tienes la desdicha de sentir el peso de un saco de huesos en tu espalda, recuerda la historia de Pedro. Porque el silbón no solo te quita la vida, te quita tu alma y te transforma en un eco de su propia y eterna maldición. La llanura nunca olvida, y la sangre, una vez derramada, impregna la tierra y el alma de sus hijos. Pedro, el descreído, el orgulloso, se convirtió en aquello que tanto se burlaba.
una advertencia andante, o mejor dicho, silbante. Dicen que los que lo escuchan cerca no solo mueren, se convierten en un eslabón más de esa cadena de horror, una maldición que se replica, que se esparce como el viento por los vastos campos. Piensen en ello. Cuando caminen solos bajo la luna, cuando el viento les sople al oído y escuchen una melodía extraña, una secuencia de 7 notas que parece burlarse de la distancia, no intenten descifrar su cercanía, no piensen en el miedo, solo corran, corran sin mirar atrás, porque si el silbón te ha elegido, y si ya sientes el peso de los huesos en tu espalda, es demasiado tarde para ti. Algunas maldiciones no se rompen, se heredan, se transmiten, de la oscuridad de una leyenda a la fría realidad de una noche solitaria. No se rían de los cuentos de viejas, no desafíen a lo que no comprenden, porque el silbón, su lamento, es la melodía de un pasado que nunca muere. Y su canción puede que sea la última que escuches.